¿Quieres empezar a trabajar tus piernas de verdad? Ganar fuerza, potencia, ganancia muscular, pero sobre todo piernas móviles. Quédate en este video. ¿Qué es Pro Barras, José? Pro Barras es motivación, es prepararte para la vida mental y físicamente, es lucha, es comunidad. Pro Barras es trabajo por la humanidad. Pro Barras es un estilo de vida. Eso es Pro Barras. ¿Qué tal, atletas? Mi nombre es José Díaz, soy entrenador y director técnico de Pro Barras. El día de hoy vamos a hablar de 5 movimientos fundamentales para desarrollar tus piernas, pero sobre todo hacerlas más móviles. Está dirigido para atletas en formación y para aquellos que quieran mejorar en sus movimientos atléticos para la mayoría de los deportes. Vamos a ello. Bien, atletas, vamos con el primer ejercicio, el primer movimiento son los step ups o comúnmente como le llamamos arrancadas. ¿En qué consiste? Vamos a colocarnos en un banco, ¿sí? Que esté una superficie elevada, que esté más o menos a la altura de las rodillas. Eso sería lo ideal. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a colocar el pie sobre el banco, ¿verdad? El pie de abajo que está apoyado es clave que cada vez que empezamos la repetición, la punta esté dirigiéndose hacia arriba. De esa manera no vamos a utilizar la inercia si utilizáramos la punta de los pies, porque pasaría esto. Nos estaríamos ayudando para subir. ¿Ok? Entonces, no, incorrecto. La idea es punta de pie arriba, de manera de que cuando hagas la arrancada, toda la fuerza venga de acá. Sube rápido, bajas controlado. Sube rápido, bajas controlado. De hecho, si quieres aumentar un poco más la intensidad, puedes subir, punta de pie, sube y elevas la rodilla. Bajas controlado, sube y elevas la rodilla. Este tipo de trabajo es muy bueno para desarrollar potencia y poder. En deportes como por ejemplo el boxeo, donde tienes que dar un golpe y utilizar tus piernas y tu core, es muy bueno para transferir potencia y poder. De igual manera, si eres futbolista y quieres llegar más rápido a la pelota o alejarte de tu oponente, es muy bueno para generar esa potencia desde acá abajo. Entonces, ya lo sabes, trabaja tus piernas de manera unilateral para equilibrar la fuerza en ambas piernas. ¿Ok? Bien, atletas, ahora vamos con los lunges, zancadas o estocadas como comúnmente le dicen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos con la tradicional. Nos vamos a colocar con nuestras dos piernas acá para iniciar el movimiento. Vamos a dar un paso al frente, ¿sí? Importante, la pierna de atrás no puede estar en la misma línea que la que está al frente. Tiene que estar ligeramente hacia afuera para tener mayor estabilidad. Recuerden que estamos trabajando unilateralmente, entonces estamos haciendo más énfasis en la pierna que está adelante. La pierna de atrás está autoasistiendo. Eso quiere decir que todo el peso lo estamos llevando hacia este lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La rodilla siempre hacia afuera, ¿ok? Vamos a bajar lo más profundo posible según lo que permita nuestra movilidad. Es decir, nuestros flexores de cadera, según lo que nos permita esto. Entonces, ¿cuál es la idea? La rodilla pasa a la punta del pie. Ojo con ese mito de muchos entrenadores. La rodilla sí pasa a la punta del pie. El talón no se levanta. Y la idea es que los isquiotibiales hagan contacto con las pantorrillas. Es muy importante eso para tener el mayor rango de movimiento en el ejercicio y podamos obtener la ganancia completa del movimiento de nuestras piernas. Entonces, nos devolvemos, reiniciamos y seguimos. Profundo, extendemos y volvemos. Podemos trabajar por ese mismo lado o podemos cambiar a la otra pierna. Importante también, la pierna de atrás puede estar ligeramente flexionada y una vez que la rodilla haga contacto con el suelo y tengamos acá el rango de movimiento que acabo de explicar, podemos devolver y reiniciar. Muy bien, atleta. Ahora, si tu movilidad no te permite tener esa forma que acabo de explicar en las lunges tradicionales, lo mejor es que trabajes con el pie de al frente en una superficie un poco más elevada. Por ejemplo, puedes trabajarlo acá. Entonces, subes ligeramente el nivel y lo más seguro es que ahora sí puedas bajar más profundo y los isquiotibiales sí pueden hacer contacto con las pantorrillas. De esa manera, repito, el movimiento se hace más seguro y puedes absorber toda la ganancia. Pecho bien alto siempre, rodilla afuera, puede pasar la punta del pie, devolvemos y vamos. Control y vamos. Y vamos. Muy bien. Ahora, si quieres que los lunges llevarlos a un poquito a otro nivel, lo mejor es hacerlo en caminata. Entonces, ¿cómo sería? Igual, la misma forma que acabo de decir, pero ahora vamos a
pasar directamente al otro paso. Muy bien, atletas. Ahora vamos con las Cossack Squats, tercer ejercicio de hoy, o las sentadillas arqueras. Este movimiento es muy bueno para mejorar tu movilidad, para abrir tus caderas. Si eres una persona que te la pasa mucho tiempo en la computadora, es muy bueno hacerlo como estiramiento, pero también lo puedes hacer como fortalecimiento. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Vamos directamente a ello. Piernas juntas y vamos a dar 5 pasos afuera. 1, 2, 3, 4 y 5. Los pies ligeramente hacia afuera, con un ángulo abierto. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es llevar la cadera atrás primero, ¿ok? Cadera atrás, activamos nuestros glúteos y vamos a irnos de manera lateral hacia un lado, ¿ok? Y vamos a llevar todo nuestro peso hacia un lado nada más, mientras el otro asiste con las piernas extendidas. Vamos a bajar lo más profundo posible, tratando de que las pantorrillas hagan contacto con los isquiotibiales, pierna extendida, punta de pie hacia arriba para activar pantorrillas y subimos. Extendemos la cadera, vamos otra vez atrás, flexionamos cadera y nos vamos hacia un lado. Bajamos profundo, tratando de hacer contacto de la pierna completa al suelo y volvemos. Si eres un atleta que tiene muy poca movilidad, no pasa nada. Puedes trabajarlo hasta los 90 grados, hasta donde te permita tu movilidad y volver. Hasta donde te permita tu movilidad y volver. Pero es importante que la cadera se extienda arriba completo y luego atrás y vamos al lado. ¿Ok? Muy importante para abrir las caderas este tipo de ejercicio. Este tipo de ejercicio tiene muy buena transferencia para movimientos atléticos, como por ejemplo el básquetbol, donde hay mucha lateralidad de movimiento. Son patrones muy perfilados. Si trabajamos estas sentadillas arqueras, va a tener muy buen fortalecimiento y va a tener una gran ganancia de movilidad para tus movimientos atléticos en esos deportes. Bien, ahora vamos con el cuarto movimiento, que son las sentadillas con la espalda a la pared, formando un ángulo de 90 grados. Este tipo de ejercicio es muy bueno para generar buena tensión en tus cuádriceps y sobre todo es muy bueno para atletas en formación que no tienen buena postura en sus sentadillas, no pueden romper los 90 grados. Esto los va a permitir tener una muy buena asimilación del movimiento en ese ángulo. Y además va a originar que tenga una mejor ventaja en su espalda, sobre todo personas que tienen debilidad en su espalda baja. Este tipo de ejercicio le permite una mejor postura. Entonces, ¿cuál es la idea? Piernas al ancho de los hombros, ¿sí? Vas a bajar hasta los 90 grados, haciendo contacto toda la espalda a la columna. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que predomine la activación de tus cuádriceps y tus glúteos. ¿Ok? Entonces, mantener los 90 grados, espalda bien recta y no llevar el peso a la columna. Ojo, simplemente apoyar espalda, pero llevar toda la distribución del peso a las piernas. ¿Ok? Este ejercicio es muy bueno, repito, personas que tengan poca movilidad y les cueste romper los 90 producto de que tienen los isquiotibiales muy apretados, muy rígidos o tienen muy poca movilidad en sus caderas. Es muy bueno para fortalecer, generar tensión e hipertrofia en sus cuádriceps. Bien, ahora vamos con el quinto movimiento enfocado en el trabajo de piernas. Es el trabajo de las pantorrillas o gemelos. Sus pies y tobillos son los primeros en tocar el suelo cuando corres o saltas. Entonces, si quieres evitar lesiones, tienes que asegurarte que mientras te mueves, entrenas o simplemente vives la vida, debes darle flexibilidad a tus tobillos. Entonces vamos a trabajar y vamos a ello. Primero que todo, el trabajo que vamos a enfocar hoy va a estar directamente dirigido hacia los dos grupos musculares que intervienen en las pantorrillas o en los gemelos, que es el gastrocnemio y el sóleo. Pero bueno, los nombres no importan, lo que importa es cómo entrenarlo. Primero que todo, vamos a trabajar parados. Entonces nos vamos a colocar en una superficie un poquito elevada donde podamos colocar la mitad del pie, ¿sí? Donde podamos tener la mitad del pie y quedar bien en punticas mientras se hace el trabajo. Entonces, la primera variación, un poco más fácil, normal, una dificultad normal, es tratar de buscar estirar lo que más se pueda abajo y tratar de extender lo que más se pueda las pantorrillas, acá y arriba. Lo bueno de este tipo de trabajo es que no solamente estás fortaleciendo, sino que al mismo tiempo estás estirando los gemelos. Entonces viene con movilidad y fuerza incluida. ¿Ok? ¿Por qué el gastrocnemio de manera parada? Porque en esta posición podemos trabajar en un rango de movimiento bajo carga completo. ¿Ok? Si queremos aumentar la dificultad, nos quedamos en una sola pierna y hacemos el mismo trabajo para aumentar la distribución del peso y aumentar la carga
sobre la pantorrilla. Ok, vamos ahora al siguiente grupo muscular que les hablé de la pantorrilla, que es el sóleo. La mejor forma de trabajar este segundo grupo muscular de las pantorrillas o los gemelos es trabajándolo con las piernas flexionadas. Podemos ir al ejercicio anterior, que era colocándonos en 90, donde tenemos las piernas flexionadas, y hacemos el mismo trabajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Lo ideal es trabajar igual en una superficie un poquito elevada. Podemos ir a un lugar acá. Bien, lo ideal siempre es buscar una superficie que esté un poco más elevada para tener mayor rango de movimiento, por ende, mayor ganancia muscular. Entonces, piernas flexionadas para trabajar el sóleo, el segundo grupo muscular del que les hablé al principio. Extiendo y comprimo abajo, flexiono pantorrillas y arriba. De hecho, si trabajas en un gimnasio o tienes algunos elementos más idóneos para trabajar, hasta puedes trabajar con un peso acá para aumentar la carga o la distribución en tus pantorrillas, aumentar un poquito el nivel, ¿sí? O mancuernas acá, también pueden servir. Muy bien, atletas, ya tienen los 5 movimientos para empezar a trabajar. Una recomendación: explórense y prueben estos movimientos, hagan bastante énfasis en la forma. Recuerden que ahí es donde está la mayor ganancia muscular y sobre todo la mejor asimilación del rango de movimiento. Hacer las cosas bien es sumamente clave. Les recomiendo trabajar con un volumen alto de repeticiones, entre 10 a 15 repeticiones, ronda jugar entre 4 a 6, con mucho control en el movimiento. Una cosa que quería decirles también, atletas, veo muchas personas con poca movilidad en sus flexores de la cadera, producto de que se la pasan sentados 8 horas al día en un escritorio. Tienden a tener sus caderas y sus flexores de la cadera muy cerrados, muy apretados, muy rígidos. Este tipo de ejercicio, este tipo de trabajo los va a ayudar a generar mayor movilidad y a abrir sus caderas. Recuerden que un factor sumamente primordial e importante es tener una buena extensión de cadera, ya que es sumamente clave para caminar, correr, saltar, aterrizar, levantarse, y al final de cuentas es sumamente esencial para la vida. Entonces, ya lo saben, este tipo de trabajo hay mucho énfasis en una sola pierna, en el trabajo unilateral, lo que va a permitir que pueda equilibrar la fuerza en ambas piernas, porque también se ven muchos atletas con desbalances musculares. Este tipo de ejercicios trabajando en una sola pierna va a equilibrar las fuerzas. También, como vieron, tiene muy buena transferencia para múltiples deportes. Por ejemplo, para los tiros de judo, para los movimientos de breakdance, para los trucos de capoeira, para el básquetbol, para el fútbol. Este tipo de movimientos simulan muchas posiciones que están en ese deporte. Entonces, trabajar esto va a tener muy buena transferencia para el desarrollo de poder, para el desarrollo de fuerza, y al mismo tiempo viene con movilidad incluida. Entonces, ya lo saben, atletas, a trabajar, nos fuimos.